Hola amigos, ¿cómo están? No olviden en la parte de aquí abajo de suscribirse y de encender la campanita para que en los próximos videos que se publiquen les recuerde. Les voy a pasar un tip que tiene que ver con los limpiaparabrisas. Actualmente este es mi carro, no tiene los limpiaparabrisas o wipers de stock o de agencia. Tiene unos limpiaparabrisas que son genéricos que compramos en alguna de las tiendas de refacciones como es Auroson. Y el problema que existe cuando no utilizamos los de stock o los que venían de agencia es que cuando utilizamos uno de los limpiaparabrisas genéricos, por así decir, o de otras marcas, no limpian adecuadamente el vidrio. Este video está diseñado, o se los quiero comentar, para que ustedes tengan un tip de por qué el limpiaparabrisas de stock no se debe de tirar, y ahorita les voy a explicar por qué. Voy a encender el limpiaparabrisas. Aparentemente ahorita el vidrio está limpio, pero supongamos que está lloviendo o que tiene polvo y lo quiero limpiar. Si yo lo quiero limpiar, el problema que existe es que a la hora de que pongo líquido, fíjense el ruido que hace. ¿Sí? Y fíjense cómo queda el vidrio. No queda limpio, ¿sí? Queda todo manchado. Sí, ahí se fijan, queda todo manchado. No sé si lo alcancen a ver aquí en esta parte, aquí, cómo se ve todo manchado, ¿sí? Y eso que el vidrio no tiene tierra o polvo, pero cuando tiene polvo o tierra, lo prendes y se hace un cochinero. El líquido que sale no es agua, tiene en el depósito líquido limpiaparabrisas. El problema de estos limpiaparabrisas es que no son los de stock, y al no ser los de stock, les voy a explicar cuál es la diferencia en términos de limpieza y por qué les recomiendo que nunca tiren los limpiaparabrisas de agencia. Lo que se debe de hacer es no cambiar el limpiaparabrisas, sino lo que se debe hacer es cambiar nada más el plástico que va incluido en el limpiaparabrisas de stock. Sale mucho más barato y el vidrio siempre va a quedar a la perfección. Ahorita les voy a poner la marca de limpiaparabrisas que tiene de stock mi carro, ¿ok? Aquí se ve o se aprecia cómo ya se secó un poco el vidrio y se fijan cómo se ve todo manchado. Eso nada más es el líquido limpiaparabrisas, más para que lo tengan de referencia. Miren amigos, este es el limpiaparabrisas que tiene, es marca Bosch. Pues es una marca pues buena, pero si se fijan, este es el limpiaparabrisas que no es el original, ¿sí? El original pues es el de la marca que fabricó el vehículo. En este caso pues es un vehículo Honda. El de la fábrica es Honda, ¿sí? Y se puede decir que es como un limpiaparabrisas genérico que se adquiere en cualquiera de los lugares de refaccionaria, y ahí está la marca, ¿sí? Si se fijan, este es el mismo vidrio que les comentaba, cómo quedó prácticamente manchado. No sé si se dan cuenta aquí cómo se ve todo manchado. Ahí se ve, ahí se alcanza a apreciar. Miren cómo se ve todo manchado, ok. Vamos a instalar el de fábrica para que vean la diferencia. Este es el limpiaparabrisas del Bosch que les comentaba. En este caso tiene aquí un clip. Le aplastamos al clip, se levanta esto que aquí, ya podemos con mucho cuidado retirarlo, ¿sí? Y este nunca lo soltemos, porque si lo soltamos se rompe el vidrio, ¿ok? Lo vamos a bajar con mucho cuidado. Ya ha pasado esto. Realizamos el mismo procedimiento con este es el del pasajero. Le aplastamos aquí, lo levantamos con mucho cuidado, ¿sí? Lo empujamos hacia enfrente para que se libere el mecanismo. Lo pasamos por ahí y con mucho cuidado lo soltamos, porque si no, como les comentaba, ya ha pasado que por ejemplo si está dañado este mecanismo y vas y lavas tu vehículo a un car wash o a un autolavado, si está el sistema abierto, lo que pasa es que sueltan el limpiaparabrisas y te estrellan el vidrio. Ya me tocó en alguna ocasión ahí, para que lo tengan presente.
Aquí tenemos el limpiaparabrisas que les comentaba. Es el marca Bosch. Y este es el reemplazo de la agencia. Ahorita les voy a explicar la diferencia brevemente. Este de aquí, si se dan cuenta, lo que son los plásticos no están rotos. Miren, aquí los voy a mostrar. ¿Sí? El plástico está en buena calidad. ¿Sí? No está roto. Miren, aquí no sé si lo ven. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de esto? Que la forma en la que se presiona en el vidrio es con este plástico. ¿Sí? Eso es lo que hace el sistema este de que dobla y se ajusta al vidrio. ¿Sí? No sé si lo alcanzan a ver. Si lo pongo así es curvo, pero si le hago así se dobla. Entonces la tensión es sobre el plástico. La diferencia de estos que están aquí, que son los originales, es que estos de aquí, lo voy a abrir aquí, está sellado, es nuevo. ¿Sí? La diferencia de estos, que son los que no se deben de tirar, ¿sí? Son de metal, no son de plástico, pero la diferencia es, la gran diferencia y la clave y el tip de por qué no tirarlos es porque en específico llevan esta lámina interior. ¿Sí? Esa lámina interior es lo que hace que presione al vidrio de tal manera que siempre va a secar el vidrio perfectamente. Aquí se los voy a poner para ver si lo alcanzan a ver. Esa lámina que ven aquí interior, esa es la clave. ¿Qué es lo que hay que hacer? Cuando se dañan los plásticos estos, no se compra otra vez todo el armazón, todo el limpiaparabrisas. En la agencia o en sus agencias, lo único que tienen que hacer es, este plástico se manda a pedir, sale mucho más barato que uno de estos genéricos de cualquier marca. Y esta lámina que la tiene por ambos lados, tiene una de este lado. Y si se dan cuenta, si los comparamos ambos limpiaparabrisas, este es curvo. Aparentemente este curvo va a hacer que se limpie bien el vidrio, pero ese es el gran error. Este tiene este nivel de flexión arriba y las láminas hace que se apriete y se ajuste exactamente al vidrio cuando se pone. De tal manera que esta es la recomendación. Ahorita los vamos a probar para ver cómo se miran. Vamos a ponerlo aquí, lo levantamos con mucho cuidado, lo pasamos por ahí y simplemente lo jalamos hacia allá. Ok, vamos a colocar el otro, el mismo procedimiento, levantamos con mucho cuidado. Y luego ahí quedó. Aquí están ya los limpiaparabrisas instalados. Aquí se ve aún más el problema. Voy a encender los wipers y vamos a ver la gran diferencia de esos wipers. Se fijan que no hace ruido y prácticamente el vidrio queda limpio. Esta mancha es por dentro del vidrio, pero básicamente los limpiaparabrisas cumplen con su objetivo, si se dan cuenta. Miren, lo voy a volver a encender. Miren. Limpian perfecto. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Mi recomendación es que nunca lo tiren. Siempre busquen reemplazar nada más el plástico. En la agencia les cuesta 150 pesos o 100 pesos el plástico y siempre les va a quedar perfecto. No olviden darle like, suscribirse y encender la campanita para que les recuerde próximos videos, todos los tips que les vamos a presentar en este canal. Y nos vemos pronto, hasta luego, saludos, ánimo.